Bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo resolver circuitos aplicando las leyes de Ohm y Kirchhoff. Entonces, primero vamos a ver un poco qué dice la ley de Ohm, ¿sí? Esto a modo de repaso, de última. Si necesitan saber, vuelven el video para atrás. Si en algún punto del circuito se traban, vuelven el video para atrás y se fijan. La ley de Ohm dice que si tengo una resistencia y le aplico una tensión variable en los extremos, la corriente que circula por ella va a variar siguiendo la fuente de acuerdo a esta relación que está acá. ¿Sí? Teniendo la resistencia, tengo una tensión, tengo una corriente. Si varío esa tensión B en R, la corriente varía siguiendo esta relación. ¿Sí? La corriente en un elemento es la tensión que existe en bornes del elemento dividido el valor del elemento, en este caso la resistencia. ¿Sí? Variantes de esa ecuación que está ahí son las dos que siguen, donde dice que la tensión en la resistencia es la corriente que circula por la resistencia por el valor de la resistencia, y a su vez la resistencia es el cociente entre la tensión y la corriente que circula por ella. Después, las leyes de Kirchhoff tenemos, son dos. La primera ley de Kirchhoff hace referencia a las corrientes en un circuito, y la segunda ley de Kirchhoff hace referencia a las tensiones. Si prestamos atención a la primera ley de Kirchhoff, tenemos un punto de unión de un circuito que le llamamos nodo, donde se unen más de dos elementos. ¿Sí? Tenemos corrientes que entran y corrientes que salen. Las que están en rojo entran, las que están en amarillo salen. La ley de Kirchhoff dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Si tenemos en cuenta eso, INR1 e IR4 entran, INR2 e INR3 salen, por lo tanto la suma de las que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Sí? Eso es lo que dice la primera ley de Kirchhoff. Con respecto a la segunda ley de Kirchhoff, que habla de las tensiones, dice que en todo circuito cerrado malla, la suma de las caídas de tensión es igual a la tensión aplicada. Una malla es cualquier camino cerrado en un circuito eléctrico. ¿Sí? Esa sería la definición de malla. Esto que está acá es una malla, ¿sí? Es un circuito cerrado, es un camino para la corriente. ¿Está bien? Un único camino. Ahí tenemos la única corriente que circula en el circuito. Tenemos las caídas de tensión, ¿sí? En cada uno de los elementos. La ley de Kirchhoff dice que la tensión aplicada, esta tensión, es igual a la suma de las tres caídas de tensión. ¿Sí? Eso es lo que escribe la ecuación esta. Lo que está escrito en esta ecuación es lo que está redactado ahí. ¿Sí? Después, está bueno también tener en cuenta las características del circuito serie puro. El circuito serie puro es el circuito que veíamos recién, donde la corriente tiene un único camino para recorrer, no tiene nodos, no hay nodos. ¿Sí? Entonces, tenemos lo mismo que antes, una única corriente, una caída de tensión por cada uno de los elementos que existen, y lo que decíamos, ¿no? Que la corriente es la misma en todos sus elementos. Esa es la característica del circuito serie. Por supuesto que va a ser la misma porque tiene un único camino. No tiene otro camino para recorrer. Eso está escrito en esta ecuación. ¿Sí? La corriente en cada uno de los elementos es igual a la corriente total. Es la única que existe. Y la suma de las caídas de tensión es igual a la tensión aplicada. Esas son las características del circuito serie. ¿Sí? En este circuito se aplica la segunda ley de Kirchhoff, la que veíamos recién. Eso es lo que nos dice acá. Vamos a ver ahora las características del circuito paralelo puro. En el circuito paralelo puro tenemos un camino por cada elemento. ¿Está bien? Es ese que está ahí, con esas características. Ahora, ¿qué tiene de particular? Que todos los elementos tienen la misma tensión. Fíjense que todos los elementos de un circuito paralelo puro están conectados entre los mismos nodos. En este caso, los nodos denominados con el nombre A y B. ¿Sí? En este caso, en este circuito, lo que se cumple es la primera ley de Kirchhoff, ¿sí? Donde la suma de las intensidades de corriente en cada elemento es igual a la intensidad de corriente total. Tomamos a la
intensidad de corriente total como la corriente que entra al nodo A, y las corrientes INR1, INR2 y INR3 como corrientes que salen del nodo. Por lo tanto, se describe esta ecuación que está acá, que es lo que decíamos, la primera ley de Kirchhoff. Bien, con todo esto, con todos estos conocimientos, nos vamos a ver cómo se aplica eso en la resolución de un circuito. El circuito propuesto es este que está acá en la imagen, ¿sí? Estos que están acá, esto es lo que se pide, ¿sí? En el circuito de la figura se pide calcular la intensidad de corriente total y también las intensidades de corriente y las tensiones en cada una de las resistencias. Los valores son estos. Tenemos una fuente de 12 volts con esos valores de resistencia, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es, como digo, si yo quisiera calcular la caída de tensión en esta resistencia R1, primero tendría que conocer la corriente para poder aplicar la ley de Ohm, ¿sí? El tema es que no conozco la caída de tensión en los elementos, ¿sí? Yo tengo que la tensión de fuente está aplicada entre este punto y este que está acá, pero no tengo aplicada esa tensión directamente sobre los elementos, sobre las resistencias. Por lo tanto, no puedo aplicar ley de Ohm directamente en este circuito que está acá. Recuerden que la ley de Ohm decía que la corriente era el cociente entre la tensión en una resistencia, ¿sí? En este caso sería la tensión en R1, dividido el valor de la resistencia. No tengo la tensión en R1, no tengo la tensión en R2, ni la tensión aplicada a ningún elemento. No tengo el valor, no puedo calcular, ¿sí? Lo mismo pasa con las corrientes. No tengo los valores de las corrientes para poder calcular las caídas de tensión. Por lo tanto, este circuito que está acá lo tengo que llevar a un circuito donde tenga más datos que incógnitas. En este circuito son todas incógnitas y tengo pocos datos. Tengo el dato de la tensión aplicada a todo el circuito y tengo el dato del valor de cada una de las resistencias. Como no puedo calcular en este circuito, me veo obligado a reducirlo. Entonces, ¿qué aplico? Aplico la herramienta de asociación de resistencias y empiezo a asociar para llevar el circuito a una única resistencia, ¿sí? Lo primero que hago para resolver los circuitos siempre es marcar los nodos. Los nodos son los puntos de referencia del circuito. Los nodos que tengo acá son este que está acá y ese que está ahí. Esos son los nodos del circuito, ¿sí? Le ponemos nombres a los nodos. Este nodo va a ser el nodo A, este va a ser el nodo B, este nodo va a ser el nodo C, y fíjense que este nodo, como está unido por un cable, es exactamente el mismo nodo, es el mismo punto del circuito. Una vez que marqué los nodos, me fijo a ver qué elementos puedo asociar. Entonces, lo primero que veo es que R4 y R5 están en paralelo, están conectadas entre los mismos nodos, por lo tanto están en paralelo. La resuelvo, ¿sí? Después tengo que R6 y R7, R7 y R8 están conectadas en serie. ¿Está bien? La circula la misma corriente. Están unidas por un único punto, este que está acá, que no es nodo. Por lo tanto, están en serie, ¿sí? Se va a resolver haciendo la suma. Y después tengo también que R2 y R3 están en paralelo porque están conectadas entre los mismos nodos. Por lo tanto, podría resolver esas tres resistencias en paralelo. Podría hacer esas tres asociaciones. Entonces me fijo, RA y RB están en paralelo, aplico dos resistencias en paralelo, se resuelve haciendo la inversa de la suma de las inversas, ¿sí? Ahí tengo el valor. La equivalente paralelo es más chica que la más chica de las dos resistencias o de las resistencias que se asocian, ¿sí? Continúo, resuelvo la serie de R7 y R8 directamente haciendo la suma y resuelvo el paralelo entre R2 y R3. Fíjense los nombres, respetamos los nombres de las resistencias, le ponemos los nombres de los nodos entre los que están conectadas, ¿sí? En este caso R4 y R5 están entre A y B, por lo tanto se llaman RAB, la equivalente se llama RAB. R7 y R8 están conectadas entre B y C, por lo tanto la resistencia equivalente lleva ese nombre, y lo mismo pasa con R2 y R3, que es AC. Bueno, seguimos. Este es el valor de la resistencia AC.
Resueltas las resistencias equivalentes, planteo el circuito equivalente, ¿sí?, con las asociaciones que corresponden, con las que hicimos. Si hacemos eso, redibujamos el circuito, ¿sí?, con las nuevas resistencias equivalentes, es lo que decíamos recién, y lo llamamos circuito equivalente 1. Este es el primer circuito equivalente de nuestro circuito original. Esto, acá aparece RAB, acá aparece RBC y acá aparece RAC. ¿Sí? Sigo asociando. ¿Qué puedo asociar en este circuito? Lo único que puedo asociar es R6 y RBC, que están en paralelo. Entonces las resuelvo en paralelo. ¿Sí? Es esto que está acá. Ahí queda resuelta. ¿Mm? Vuelvo a dibujar el circuito con esta resistencia asociada y lo llamo circuito equivalente 2, que me queda conectada entre B y C, la equivalente. Acá está. Como ya tengo una resistencia BC, la llamo RBC'. ¿Sí? ¿Qué puedo resolver en este circuito equivalente 2? La serie entre la RAB y la R'BC o RBC'. Resuelvo la serie, ¿sí?, y me redibujo el circuito equivalente. Y así hasta llegar a la última, o al circuito con una única resistencia, que es la resistencia total. En este circuito equivalente 3 puedo resolver RAC en paralelo con RAC', la resuelvo, ¿sí?, y me va a quedar una resistencia R segunda AC. ¿Mm? Y así voy resolviendo todo el circuito. Redibujo el circuito una vez que asocio, me va a quedar un circuito serie con la R1 y la R segunda AC en serie. La resuelvo, ¿sí?, y me queda una resistencia total de 4047,97 ohm. ¿Sí? Este es el circuito donde tengo una fuente, tengo una resistencia y voy a tener una única corriente, es un circuito serie. Ahora sí, en este circuito recién puedo aplicar la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque tengo el dato de la fuente, el valor de la fuente, tengo el valor de la resistencia total y lo único que me quedaría calcular es la corriente total. Lo único que puedo calcular en este circuito es la corriente total. Entonces, aplico la ley de Ohm para calcular la intensidad de corriente total. Aplico esa ecuación que había visto cuando vimos la ley de Ohm, ¿sí?, que dice que la corriente total es la tensión total dividido la resistencia total, ¿m?, y me da este valor que está acá. Me da 0,00296 amperes. ¿Sí? Nosotros en electrónica solemos utilizar subíndices, submúltiplos de la unidad. ¿Está bien? Entonces, esto que está acá lo podríamos expresar en miliamperes. ¿Cómo expresamos en miliamperes este valor? Corriendo la coma 3 lugares hacia la derecha. Si yo corro la coma 3 lugares hacia la derecha, es 1, 2, 3, me queda 2,96 miliamperes. ¿Está bien? Esto que está acá es equivalente, esto expresado en amperes, este número expresado en miliamperes. Fíjense que la notación es mucho más clara, es mucho más sencilla de ver. ¿Sí? No es lo mismo decir 0,00296 amperes que decir 2,96 miliamperes. Entonces vamos a utilizar muchos valores expresados en miliamperes, en microamperes y así sucesivamente. ¿Sí? Una vez que tengo la corriente total, ¿qué hago? Con esta corriente total, que es un dato obtenido en este circuito, voy al circuito equivalente a una cosa que me olvidaba. Es conveniente cuando uno resuelve circuitos hacerse una tablita e ir anotando los valores que voy averiguando, sobre todo si son los que me piden calcular. Recuerden que yo tenía que calcular la corriente total, el valor de todas las corrientes, o sea, las corrientes en cada uno de los elementos y las tensiones en cada uno de los elementos. Y es lo que tengo acá en la tabla. Calculé la corriente total, escribo el valor de la corriente total, ¿sí? 2,96 miliamperes. Entonces les decía, con este valor que tengo acá, con esta corriente total calculada, voy al circuito anterior, que es el circuito equivalente 4. Por eso es importante que en la carpeta nos vayamos redibujando los circuitos, sigamos todos los pasos como corresponden. Porque yo después tengo, una vez que llegué al circuito con una única resistencia, tengo que empezar a desandar el camino.
Entonces, con esta corriente, lo que dice acá es, la llevo al circuito equivalente que tenía el anterior, que es el circuito equivalente 4. ¿Sí? Es este que está acá. En este circuito, fíjense que también es un circuito serie, por lo tanto, la única corriente que circula es la corriente total que calculé en este circuito anterior. ¿Sí? Con esa corriente total, ¿qué puedo calcular en este circuito? Y calculo las caídas de tensión. ¿Sí? Es lo único que puedo calcular. ¿Está bien? Entonces lo calculo. ¿Cómo lo calculo? Bueno, arranco, fíjense, lo que voy a hacer acá es graficar ahora las caídas de tensión en cada una de las resistencias. ¿Mm? Y digo, tengo la corriente total en este circuito. ¿Sí? ¿Qué corriente circula por R1? Es la corriente total. Tengo una única corriente en este circuito, de modo que la corriente en R1 no tengo que calcularla, ¿sí? Aplicando ninguna de las leyes, porque ya la calculé cuando calculé la corriente total. Fíjense eso, ¿no? Presten atención que la corriente total es la corriente que circula por R1, que es lo que explica acá esta igualdad. ¿Sí? De modo que, ya que averigüé el valor de la corriente, lo anoto. ¿Mm? Lo anoto en la tabla. ¿Está bien? Vale lo mismo que la corriente total porque por esa resistencia circula esa corriente. Y ahora sí, aplicando la ley de Ohm, calculo la caída de tensión en R1. La caída de tensión en R1, la tensión en R1 es la corriente que circula por R1 por el valor de R1. ¿Sí? En este caso, planteo esta igualdad también porque la corriente en R1 es la corriente total, ¿sí? Que es lo que dijimos acá. Reemplazo los valores y me queda que la tensión en R1 es este valor que está acá. Recuerden que nosotros redondeábamos, dejábamos el entero y redondeábamos a 2 decimales de acuerdo al valor del tercero. Como el tercer decimal es mayor que 5, entonces este sube 1 y me quedan 9,77 volts. ¿Sí? La tensión en R1 ya la calculé, la puedo anotar. 9,77 volts. Esta tensión B en R segunda C, o la tensión entre los nodos A y C, fíjense que este es el nodo A, este es el nodo C, la puedo llamar con el nombre de la resistencia o la puedo llamar directamente con el nombre de los nodos. Lo que a ustedes les resulte más sencillo. A veces es más sencillo llamarla con el nombre de los nodos. Pero la puedo calcular de dos formas distintas. Yo puedo aplicar Ohm, así como calculé la tensión en R1, que sería la corriente total por esta resistencia, o puedo aplicar la segunda ley de Kirchhoff. ¿Sí? Fíjense que es lo que va a aparecer lo que yo dije. ¿Sí? Aplicando la ley de Ohm, igual que como calculamos la tensión en R1. La tensión en RAC, que es la tensión entre los nodos A y C, es la corriente que circula por la resistencia AC segunda, ¿sí? Por el valor de la resistencia. La corriente que circula por la resistencia AC segunda es la corriente total. ¿Sí? Por lo tanto, la ecuación me puede quedar escrita de esa forma. Reemplazo por los valores y me da esto que está acá. 2,21 volts. ¿Sí? Una vez averiguado, la puedo anotar, pero todavía no la anoto porque voy a averiguar esta segunda forma de calcular esa tensión BNRAC. Esta segunda es aplicando la segunda ley de Kirchhoff, como habíamos visto antes. Si aplico la segunda ley de Kirchhoff, ¿sí? Recuerden que la segunda ley de Kirchhoff decía que la tensión aplicada era igual a la suma de las caídas de tensión, que es lo que está escrito acá. ¿Sí? La tensión aplicada es igual a la suma de las caídas de tensión. La tensión aplicada la tengo como dato, la caída de tensión en R1 la tengo como dato, ¿sí? Así que podría despejar la caída de tensión en la resistencia AC segunda. ¿Sí? ¿Qué es esto que está acá? Esta tensión, si a la fuente le saco la caída de tensión que hay en R1, me queda la tensión que hay entre los nodos AC o la resistencia RAC segunda. ¿Sí? Ahora, la pregunta sería, ¿qué uso para calcular BNRAC segunda? ¿Ley de Ohm o la segunda ley de Kirchhoff? La que vos quieras, la que elijas, la que más te guste. Es indistinto. ¿Sí? Fíjense que el valor da prácticamente igual. La anterior dio 2,21, esta da 2,23. Ese error es lógico porque nosotros vamos redondeando, al redondear los decimales, vamos cometiendo un error, que en nuestro caso es totalmente tolerable, es mínimo.
¿sí? Pero vamos a notar esa diferencia, ¿no? 2,21, 2,23. Muy chiquita, el porcentaje de error es mínimo, ¿sí? Entonces seguimos escribiendo la ecuación. La tensión AC es la tensión que tienen todas las resistencias conectadas entre los nodos A y C, ¿sí? Esa es la certeza que tengo. Cuando yo averiguo la tensión entre dos nodos, todos los elementos que estén conectados entre esos dos nodos tienen esa tensión, ¿sí? Fíjense, ¿qué elementos tengo conectados entre el nodo A y el nodo C? Si voy al circuito original, tengo conectado entre A y C R2 y también tengo conectado R3. Por lo tanto, la tensión en R2 y la tensión en R3 es la tensión entre los nodos A y C. Es un circuito paralelo, es la misma tensión. Visto esto, la tensión entre los nodos A y C es la tensión en R2 y también es la tensión en R3. ¿Sí? Las anoto. Tensión en R2 y tensión en R3, 2,23 volt. Podría haber anotado 2,21 volt. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien. Con estos valores que calculé acá, con la tensión en R1 y la tensión en RAC segunda, nos vamos al circuito equivalente anterior, que es el circuito equivalente 3. ¿Sí? Es este que está acá. Este que está acá. Bien. Ahora, yo averiguo esta tensión. ¿Sí? En este circuito no me queda otra, como yo ya tengo todas las tensiones averiguadas. Tengo la corriente que circula por R1, ¿sí? Tengo la tensión entre los nodos A y C. ¿Qué podría calcular en este circuito? Y las corrientes que circulan por RAC y la corriente que circula por R'AC. ¿Sí? Vamos a calcular, bueno, lo que les decía, ¿sí? Graficamos lo que les decía recién, que son las cosas que tengo. ¿Está bien? B en AC, que es la que calculamos recién, dijimos que todo lo que esté conectado entre los nodos A y C va a tener esa tensión. Entonces es lo que dice acá. B en AC es la tensión en la resistencia AC, fíjense que está conectada entre A y C, y también es la tensión que tengo en R segunda AC. Están conectadas entre A y C. Por lo tanto, la corriente que circula por la resistencia AC, por esta que está acá, es, aplicando ley de Ohm, la tensión que tenemos en extremos de la resistencia dividido la resistencia. ¿Sí? Calculamos. Y es esto que tenemos acá, lo mismo que antes, ¿no? Digo, corro, esto es expresado en amperes, corro 3 lugares la coma, me queda 1,486. Redondeo el 8 de acuerdo al valor este del 6, me sube un punto el 8. Me queda 1,49 miliamperes. ¿Sí? Bien. Con esa corriente, ¿sí? Mejor dicho, esta corriente que circula por R'AC, otra vez la puedo calcular de dos formas distintas. Yo elijo cuál. Acá muestro las dos. ¿Sí? No es necesario que vos, cuando calcules en un circuito, hagas las dos formas. Con una de las dos está bien. Yo grafico las dos, o sea, yo muestro las dos porque estamos aprendiendo. Entonces, arrancamos, tenemos con ley de Ohm, como dijimos recién, y con la primera ley de Kirchhoff, que era la ley de Kirchhoff de las corrientes. Si aplico la ley de Ohm, yo sé que la corriente que circula por RAC es la tensión que tiene RAC, que en este caso es BAC, dividido la resistencia. ¿Sí? Si reemplazo por los valores, me queda que la corriente en R'AC es de 1,49 mA. Ahora, si aplico la primera ley de Kirchhoff, ¿qué hago? Escribo la ecuación del nodo A. ¿Sí? La ecuación del nodo A es, recuerden que la primera ley de Kirchhoff decía que las corrientes, la suma de las corrientes que entran, en este caso entra una sola, es I total, es igual a la suma de las corrientes que salen. En este caso del nodo A salen RAC y RAC'. Y total, lo que decíamos recién, IT entra, INR' AC e INRAC salen. Esto es lo que dice la primera ley de Kirchhoff.
Entonces reemplazo por los valores, o sea, despejo, mejor dicho, recuerden que yo tengo que averiguar I en RA'(C), por lo tanto, lo puedo pasar para el otro lado de la ecuación restando, que es esto que está escrito acá. Me queda esto que está ahí, me da este valor de corriente. ¿Sí? Fíjense lo mismo, ¿no? Otra vez, 2 centésimos de diferencia, producto de las aproximaciones de los redondeos que usamos. Acá tenemos bien claras las dos formas de calcular la corriente I en R'(AC). Cualquiera de las dos se pueden usar. Con I en RAC y en R'(AC) nos vamos al circuito equivalente 2. Siempre es la misma dinámica. Resuelvo todo lo que puedo resolver en un circuito equivalente. Con esos datos que calculé, que obtuve en ese circuito equivalente, me voy al circuito equivalente anterior. En este caso, me voy al circuito equivalente 2. ¿Sí? Del circuito equivalente 3, que es este que está acá, que es sobre el que trabajamos recién, me voy al circuito equivalente 2, que es este que está acá. ¿Sí? Esta resistencia AC, resistencia prima AC, son estas dos en serie. ¿Sí? Tengo la corriente total, tengo la corriente en RAC, tengo la tensión entre los nodos A y C, tengo la no tengo la tensión en R'(BC), pero tengo la corriente que sale del nodo A y va al nodo C, que es esta que está acá. La corriente que sale del nodo A y va al nodo C es la que averigué recién, I en R'(AC). Entonces, con ese dato, yo estoy en condiciones de calcular la caída de tensión en RAB y la caída de tensión en R'(BC). No había anotado esos dos valores de corriente, no lo anota todavía. Seguimos. Entonces, dijimos que con esta corriente podía calcular la tensión en R'(BC) y en RAB. Bueno, vamos con la tensión en esta resistencia. ¿Sí? ¿Cómo la calculo? Aplicando la ley de Ohm. Esta tensión es la corriente que circula por la resistencia, como están en serie, es la misma corriente, que la llamamos IR'(C) por R'(BC). ¿Sí? Bueno, acá cometí un error de nomenclatura. En realidad es I en R'(AC). Es esta que circula por acá. Es esta que escribí acá. ¿Sí? Bueno, en realidad, fíjense que es lo mismo, ¿no? Porque digo, no fue un error. Es I en R'(BC), es la que circula de B, del nodo B al nodo C. ¿Sí? Que es la misma. Como es un circuito serie, es la misma, exactamente la misma. Esto ya no, este punto B lo puse como referencia, pero fíjense que no es un nodo en este circuito equivalente. Cuando se le sumen más elementos en el circuito equivalente anterior, esto se va a convertir en un nodo. No lo es todavía. Que quede claro que la corriente que circula por R'(BC) es esta que yo había calculado en el circuito anterior. Es esta que está acá. ¿Sí? Entonces, pongo los valores y lo que me da es esta tensión que está acá. ¿Sí? 1,31 volt. Y fíjense lo que escribí en la ecuación, que la tensión entre R'(BC), esta que está acá, es la de los nodos B y C, ¿sí? Es la de los nodos B y C, que es la tensión que existe entre los nodos B y C, que sería la tensión que tienen todos los elementos conectados entre B y C. ¿Qué elementos tengo conectados entre B y C? Bueno, en este caso tengo R6 conectada y después voy a ver que tengo también la asociación de R7 y R8. Pero en este instante lo que veo claramente es que entre B y C tengo conectada R6. Por lo tanto, esa tensión que acabo de averiguar es la tensión que tengo en R6. ¿Sí? Bueno, la anoto. ¿Está? Ahí está, me olvidé de anotar estas dos. No, y en... Ah, todavía no apareció ninguna, claro, porque son de equivalentes todavía. Bueno, seguimos. Miren. Con la tensión en RAB, o mejor dicho, la tensión en RAB la puedo calcular de dos formas distintas. Siempre tengo, una vez que yo calculo una por ohm, después tengo siempre la opción de calcular una por ohm y otra por Kirchhoff. ¿Sí? En este caso, la tensión entre RAB, esta que está acá, como yo esta tensión ya la tengo y como yo tengo la tensión aplicada a esta malla, ¿sí? Fíjense, miremos un poquitito esto. Esta malla
conformada por RAB y R'ABC tiene una tensión aplicada, ¿sí? Que es la tensión que existe entre A y C. Miren, ahora va a quedar más claro. Digo, las dos formas distintas son siempre o aplicando Kirchhoff o aplicando Ohm, ¿sí? Si aplico Kirchhoff, miren lo que voy a hacer. Traslado esta malla, dibujo esta malla sola, ¿sí? Es esto que está acá. Y es lo que decía recién, fíjense, yo tengo una tensión aplicada a esta malla, que es esta tensión que está acá, la tensión entre A y C, ¿sí? Y tengo dos caídas de tensión. ¿Estamos de acuerdo? Esta caída de tensión ya la calculé por Ohm, o sea que es dato. Esta tensión aplicada a la malla no proviene... está bueno tener en cuenta esto, ¿no? No siempre tiene que ser una fuente, ¿sí? La tensión aplicada a la malla no tiene que ser necesariamente de una fuente conectada directamente a ese punto. ¿Está bien? Esta fuente que está acá da tensiones aplicadas y genera caídas de tensión. Entonces, digo, no genera caída de tensión, los elementos generan caída de tensión, pero esta fuente que está acá aplicada va a aplicar tensiones en los nodos. En este caso, ya habíamos calculado la tensión que se aplica a los nodos A y C y es la que se aplica a esta malla conformada por RAB y R'ABC. Entonces aplico la segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff dice que la tensión aplicada a una malla, que en este caso es AC, es la suma de las caídas de tensión. Es esto que está acá, ¿sí? Por lo tanto, si yo despejo la tensión entre los nodos A y B, que es lo que yo quiero averiguar, la tensión en RAB, es esta tensión aplicada a la que le saco esta caída de tensión, ¿sí? Es esto que está acá. El valor que me da es este que está acá, 0,92 volts. ¿Sí? Si yo quisiera calcular aplicando la ley de Ohm, la corriente que circula por esta resistencia, por RAB, la multiplico por ese valor de resistencia y tengo la tensión, que es lo que está acá. ¿Sí? ¿Qué corriente circulaba por RAB? Esta que está acá, recuerden. Y en R'AC. Acá estamos. ¿Sí? Aplico, calculo, y acá pasa lo mismo. La diferencia, ¿sí?, que se produce justamente por los redondeos. ¿Sí? Voy acarreando errores. Cuando yo redondeo en el primer valor que calculo, si sigo ese valor utilizándolo para calcular, voy acarreando errores. Pero igual quedarse tranquilo porque redondeando el centésimo de acuerdo al valor del milésimo, no hay ningún conflicto, no hay mayores problemas. ¿Está bien? ¿Qué tengo conectado entre los nodos A y B, o entre los puntos A y B? Fíjense, entre A y B tengo conectados R4 y R5. Por lo tanto, la tensión que tengo entre los nodos A y B la tengo en R4 y en R5, que es lo que vamos a escribir ahora, ¿sí? La tensión AB es igual a la tensión en R4 y la tensión en R5. Anoto tensión en R4, tensión en R5, ¿sí? Fíjense cómo anoté 0,92 volts, ¿sí? Elegí este valor, podría haber elegido este, es indistinto. Y el otro lo puse en milivolt. Corrí tres lugares hacia la derecha, como hacía con la corriente, y en ese caso me queda, si corro 3 lugares, me quedan 920 milivolts. 0,92 volt, 920 milivolts, valores equivalentes, es lo mismo, ¿sí? Utilizando un submúltiplo de la unidad que me da otra lectura, o sea, me genera otra sensación, ¿sí? En este caso aparece así todo entero y en este caso con decimales. Bien, con estos valores, siempre la misma dinámica, voy al circuito anterior, al circuito equivalente anterior, ¿sí?, que es el circuito equivalente 1, que es este que está acá. Fíjense que esto es la tensión que yo calculé en el circuito anterior, ¿sí? Con esa tensión, ¿qué puedo calcular? Con la tensión BC que calculé en el circuito anterior y, por ejemplo, podría calcular la corriente que circula por R6 y también la corriente que circula por RBC. ¿Sí? Procedamos con eso entonces. La corriente en R6 es la tensión que existe en R6, que en este caso es la tensión entre B y C, ¿sí?, dividido R6.
La calculo, me da 0,6 mA. ¿Sí? La anoto. Y sigo. Ahora, ¿qué puedo calcular? La corriente en RBC. Y acá volvemos a lo mismo. ¿Sí? Yo podría aplicar, tengo dos formas. Podría hacerlo, ¿sí?, aplicando la primera ley de Kirchhoff o aplicando la ley de Ohm. Si aplico la primera ley de Kirchhoff, tengo este circuito que está acá. ¿Ven que esto que está acá es esto? ¿Qué corrientes tengo? ¿Qué nodo entra en juego acá para aplicar la primera ley de Kirchhoff? Es el nodo B. ¿Sí? ¿Y qué corrientes tengo? Tengo la corriente que entra al nodo B, que es I en R'AC. Tengo la corriente en R6 que sale. Y tengo la corriente en RBC que también sale. Si yo escribo la ecuación, que la voy a llamar ecuación del nodo B, es la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Corrientes que entran hay una sola, no hay ninguna suma, pero las que salen son dos. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, despejo, porque lo que yo quiero averiguar es esta corriente que está acá, y reemplazo por los valores numéricos y me da esto que está ahí, 0,87 mA. Y aplicando ley de Ohm, ¿cómo sería? Para aplicar ley de Ohm, tengo que conocer la tensión en RBC, que es la tensión entre B y C. ¿Sí? La divido por la resistencia, ¿está bien? Y me da el valor de la corriente. ¿Mm? Acá está, en este caso coincidieron los valores. ¿Sí? Fíjense que me da que yo tengo 0,87 mA. Puedo elegir escribirlo de esta forma. Si me molesta escribir en números decimales y quiero valores enteros, lo paso a microamper. Entonces corro 3 lugares la coma, 1, 2, y la tercera agrego un 0, me queda 870 microamper. ¿Sí? Está bien con todos estos datos. No anoto nada porque todavía no es la corriente en ninguna resistencia, o por lo menos todavía no lo vi. Con todos los datos que tenemos ahora en este circuito, con estas corrientes, nos vamos al circuito equivalente anterior, que ya no es el circuito equivalente, sino que es el circuito original. ¿Sí? Entonces vamos ahí. Ese es el circuito original. ¿Mm? ¿Está bien? Tengo estas caídas de tensión o estas tensiones, estos potenciales que calculé entre estos nodos. ¿Sí? Esto fue calculado, ya lo tenemos. ¿Mm? Tengo esta corriente. ¿Sí? Tengo esta corriente. Entonces, fíjense, la corriente en RBC, que es la que calculé en el circuito anterior, es la corriente que va de B a C. ¿Sí? Si nos fijamos en este circuito, esa corriente que va de B a C es la corriente que circula por R7 y es la corriente que circula por R8. Es la misma. La corriente que calculé en el circuito anterior, que era la de la resistencia RBC, como la resistencia RBC es un equivalente serie entre R7 y R8, es la corriente que circula por R7 y por R8. Y es lo que escribimos acá. ¿Sí? Las anoto. ¿Está bien? Y sigo. Con la corriente en R7 y en R8 que acabamos de calcular, podemos calcular, por ejemplo, la tensión en R7 y en R8. Fíjense que estos son los datos todavía que me faltan, no los datos, los valores que todavía me falta calcular. ¿Sí? Me fijo y puedo, con esta corriente R7 y R8, podría calcular estas dos caídas de tensión que me faltan acá. ¿Sí? Entonces aplico Ohm. ¿Sí? La tensión en R7 es la corriente que circula por R7, por el valor de R7. ¿Sí? Aplicamos, nos da 0,59 volt o 590 milivolt, como querramos. Lo anoto y después lo mismo, ¿no? ¿Cómo calculo esta tensión en R8? Y bueno, o aplico ley de Ohm, así como hice con R7, o puedo aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Como estamos aprendiendo, hacemos las dos formas, vemos las dos formas, estudiamos las dos formas de calcularlo. ¿Sí? Si es por ley de Ohm, igual que hacía con R7, la corriente que circula por la resistencia por el valor de la resistencia, ¿estamos de acuerdo? Es esto que está acá. Y si yo aplicara la ley de Kirchhoff, el circuito que tengo es este, fíjense, R7 y R8, ¿está bien? Esta malla, este circuito, ¿sí? ¿Qué tensión tengo aplicado a este circuito? ¿Qué tensión tengo aplicada acá a R7 y R8? La tensión en el nodo B y C. ¿Sí?
O sea que Kirchhoff dice que la tensión aplicada a una malla BBC es igual a la suma de las dos caídas de tensión. Si yo quiero directamente calcular la tensión en R8, despejo y tengo esto que está acá. Es la tensión en R8, es la tensión aplicada menos la caída en esta resistencia. Es esto que está acá escrito. ¿Sí? Calculo, fíjense la diferencia, ¿no? Es mínima. ¿Mm? Así que ahí ya tengo las dos formas de calcular la tensión en R8. Bien, fíjense, sigo con este circuito, ¿no? Porque me falta calcular todavía la corriente en R2, la corriente en R3, la corriente en R4 y la corriente en R5. ¿Está bien? Me fijo, ¿qué valores tengo calculados? Tengo esta tensión, ¿tengo la tensión en R2? ¿Tengo la tensión en R3? Sí, la tengo. ¿Está bien? 2,23 volts, son dos resistencias en paralelo, tienen la misma tensión. ¿Qué tensión? La tensión que tengo entre los nodos A y C. ¿Está bien? Entonces puedo, aplicando la ley de Ohm, calculo la corriente que circula por R2, que es la tensión que tengo en la resistencia dividido la resistencia. ¿Sí? Es esta que está acá, 0,74 mA o 740 mA, como yo quiera escribirlo. ¿Sí? Después, ¿qué me falta calcular? La corriente en R3. ¿Tengo la tensión en R3? Sí, es la BAC. Entonces calculo la corriente en R3 aplicando, por ejemplo, la ley de Ohm. ¿Sí? Le doy 0,74 mA también. ¿Mm? La misma corriente, el mismo valor, no la misma corriente. Es otra corriente con el mismo valor. Después, ¿qué puedo calcular? La corriente en R4. ¿Cómo la calculo? Aplicando la ley de Ohm. ¿Tengo la tensión en R4 para calcular esta corriente? Sí, la tengo. Acá está. La aplico la ley de Ohm, calculo. Y acá, para calcular la corriente en R5 que me falta, otra vez tengo dos formas. O bien lo hago con la tensión entre A y B dividido R5, eso sería aplicando la ley de Ohm, o lo hago aplicando la ley de Kirchhoff. ¿Sí? Entonces, si aplico Ohm, es lo mismo que hicimos acá. La corriente en R5 es la tensión en R5 dividido R5. Me da este valor. Y si aplico Kirchhoff, fíjense, ¿en qué nodo está conectada la resistencia R4? Perdón, la resistencia R5. ¿En el nodo A o en el nodo B? Planteo la ecuación en el nodo B. Perdón, en el nodo A. ¿Sí? ¿Qué corrientes entran en juego en el nodo A? Mirá, la corriente total. ¿Cómo lo hace? Entrando. ¿Sí? Después la corriente en R2 saliendo, la corriente en R3 saliendo, la corriente en R4 saliendo. ¿Sí? En este caso, la que yo quiero averiguar es en R5 que también sale. Recuerden la primera ley de Kirchhoff, escribía la ecuación del nodo, en este caso es el nodo A, nos decía que la corriente que entra, o la suma de las corrientes que entran, en este caso es una sola, es igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Sí? ¿Qué corriente quiero averiguar yo? La corriente en R5, por lo tanto, despejo, juego matemáticamente, me queda esto que está acá. ¿Eh? Aplico valores, resuelvo, y me queda que la corriente en R5 es de 0,87 mA. ¿Sí? Diferencias, errores, pero no es conflicto si tomamos en cuenta el redondeo que hacemos nosotros. Entonces, escribo la corriente en R5 y acá tengo todo lo que me pedía averiguar, que era la corriente total, las corrientes en cada uno de los elementos y las tensiones en cada uno de los elementos. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta esta dinámica. Resolvemos como no podemos en el circuito original, porque tenemos pocos datos y muchas incógnitas, estamos obligados en este tipo de circuitos a llevar todo a un circuito equivalente donde yo pueda aplicar alguna de las leyes que conozco. ¿Sí? En este caso no nos quedó otra que llegar a un circuito con una única resistencia y desde ahí empezar a desandar el camino entre todos los circuitos equivalentes. Lo que averigüé en un circuito equivalente me lo llevo como dato al circuito anterior. Me fijo que puedo calcular, lo que calculo en ese circuito me lo llevo al circuito equivalente anterior y así hasta llegar al circuito original con los datos que fui calculando. Esta es la dinámica, esta es la forma en la que se resuelven este tipo de circuitos. ¿Sí? Esta es la forma como se aplica la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Bueno, espero que
clarifique, espero que les ayude, espero que sirva de algo y nos vemos en un próximo video.